Muy buenos días, mi nombre es Raúl Miranda, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua Núcleo Puerto Ordaz y en esta oportunidad estoy realizando la primera actividad sumativa de la materia de narrativa y montaje audiovisual, que consiste en realizar este video hablando acerca de la estética audiovisual del montaje en programas informativos. Así que sin más agregar, comencemos con el video. El primer punto que vamos a explicar son las diferencias entre el proceso de elaboración de un montaje audiovisual para cine y televisión. Pues primero hay que entender un concepto que es acerca de la producción audiovisual. Este vendría siendo un arte de crear un producto para los medios de comunicación audiovisual, que en este caso estamos hablando del cine y la televisión, la que abarca desde aspectos financieros como el capital, recursos técnicos y logísticos como los medios, hasta qué tareas se hacen cada día, que es en este caso el trabajo. Verán, la producción audiovisual está básicamente dividida en tres fases, que vendrían siendo la preproducción, la producción y la postproducción. Vamos a empezar con el primer punto, acá la primera fase, que es la preproducción, que yo la considero como la más importante, porque básicamente aquí es donde se hace la planificación de las demás fases, de absolutamente todo. Y si aquí se falla en lo demás. Podemos considerarla como la fase más importante porque es donde se sientan las bases de qué se hará en cada momento. Se definen presupuestos, medios, profesionales a involucrar, espacios o locaciones. Es un trabajo de planificación exhaustiva y realista de todo el proyecto. La siguiente fase es la producción. Aquí básicamente es la realización de toda la planificación en el área de preproducción. Se materializan las decisiones tomadas durante la fase de preproducción. Si la planificación ha sido catastrófica, ya sabemos que la producción va a ser totalmente un desastre. Básicamente en esta etapa se trabajan de forma coordinada todos los equipos. Aquí estamos involucrando el sonido, la iluminación, el audio, el vestuario y la escenografía. Y por último tenemos la postproducción, que aquí el realizador y los directores realizan la selección y edición de los mejores materiales grabados. Aquí el editor se encarga en realizar pues una serie de montajes y en esta fase de la producción garantiza que en este todo lo disponible para conseguir el producto final. En este se incluyen ya los derechos de autor, los derechos musicales y hace falta hasta la coordinación de las horas de montaje. Ahora el siguiente punto que vamos a explicar es el color. Atentos en el siguiente texto. La corrección de color y de audio es el último proceso en la edición antes de exportar la película. Esto nos hará de nuestro montaje una homogeneización de imagen, tanto en la imagen como en los sonidos. Y esto ocurre que viene de diferentes fuentes. Fueron grabados en interiores o exteriores, uno en ocasiones distintas con diferentes condiciones. En el caso de la imagen, diferente iluminación, lentes, diferentes días, tarde o noche, interior, exterior, y en esto hay que tener muy claro que debemos de dar una misma sensación a las situaciones que se presenten. Asimismo, en el caso del audio debemos de mezclar una pista musical con una voz en off, más el audio original del video, más los efectos de sonido, y todos estos sonidos vienen de fuentes diferentes. Hay que nivelarlos para que no resulten descoordinados. De esto se trata la corrección de audio y de sonido. Se realiza a lo último de nuestras ediciones porque es el momento en donde tenemos listos todos los clips que realmente van a quedar en la película y no resultaría nada práctico hacer una corrección de audio y sonido a fragmentos o clips que no van a salir a la luz pública. Si utilizamos la metáfora de la paleta del pintor, básicamente esos elementos esenciales del cineasta, o en este caso hablando concretamente del director de fotografía, podrían ser la gama cromática, el tono, la saturación o intensidad y el valor o brillo. Cuando hablamos de la gama cromática estamos hablando de la variedad de colores que conforman el segmento de la luz. En este caso estamos hablando de 6 colores que vendrían siendo el amarillo, el rojo, el magenta, azul, cian y verde. Y entre ellos existen múltiples tonos.
Luego tenemos el tono, que en sí vendría siendo el diferente grado de luz de un objeto que absorbe o rechaza, y a su misma vez quedará como resultado en la imagen unos valores de tono que irán desde el blanco al negro, pasando por una serie de grises. Y por supuesto hay que saber que toda la gama de tonos posibles constituye la escala de tonos. La siguiente es la saturación o intensidad, que esta vendría siendo la fuerza del color. Y por último tenemos el valor o brillo, que vendría siendo, a ver, describiéndolo, sería el grado de claridad u oscuridad de un color y se refiere a la cantidad de luz percibida. Ahora vamos con la iluminación. Pues en la historia de la iluminación en el cine va de la mano o va a la par con la historia de la tecnología. Como se sabe, el cine, como todas las industrias, se nutre de los adelantos técnicos de la época. En los comienzos de las emulsiones fotográficas era muy poco sensible a la luz, por lo que se necesitaba mucha. Por eso se utilizó la luz del sol para filmar. Y desde 1827 la carrera para conseguir emulsiones cada vez más sensibles ha sido imparable. La iluminación crea el ambiente para básicamente contar una historia. El siguiente punto que vamos a abordar es el sonido. En cuanto a la corrección del sonido, bueno, básicamente en teoría esto aplica igual que como en el color. Aquí se nivelan los audios que vienen de diferentes fuentes de adquisición y hay que darle la prioridad a ciertos audios más que a otros, y la secuencialidad con respecto a la imagen, que en este caso estamos hablando de la continuidad. Ahora bien, los formatos MP3, WAV y WMV, digamos que son como que los más comunes en el proceso de edición, pero tenemos que tener en cuenta acerca de los codecs, o también conocidos como los compresores, que al igual que en el video debemos de utilizar un compresor para este tipo de archivos. Aunque, bueno, generalmente los audios vienen sin compresión y eso hace que sean compatibles con nuestros editores. Sin embargo, hay audios que sí llevan compresión y entonces ahí se necesitaría un programa adicional para poder convertir este archivo y así sea compatible con nuestros editores. Ahora vamos a hablar acerca de los planos. Un plano en sí vendría siendo un espacio que recoge la filmación en relación a la figura humana, los cuales según su dimensión pueden llamarse de distintas formas. Aquí ya estamos hablando de los tipos de plano. Vamos a iniciar con el plano general, que vendría siendo ese tipo de plano que generalmente intenta abarcar toda la mayor parte de la escena posible. La siguiente vendría siendo el plano americano o tres cuartos. El plano americano en sí consiste en, en aquella escena que divide en cuatro zonas y solo se escoge 3 de 4. En este plano americano se estarían escogiendo las zonas de la cabeza a la parte superior de la rodilla. La siguiente vendrá siendo el plano medio, que este tipo de plano normalmente aparece el sujeto de cabeza a la cintura, o más o menos por la zona del ombligo. La siguiente vendría siendo el plano medio corto, que en este plano se corta la escena por el pecho y aproximadamente hasta la cabeza. Y el siguiente vendría siendo el primer plano, que este tipo de encuadre, aquí es cuando el plano se corta en los hombros y sigue hasta la cabeza. Luego tenemos el primerísimo primer plano, que aquí ya es cuando está enfocándose en sí en la cara del sujeto. Es lo más importante. Aquí el plano ocupa desde la barbilla o mentón aproximadamente hasta la mitad de la frente o un poco por encima de ella. Y por último tenemos el plano detalle, que aquí el plano no se enfoca más allá de la cara, es decir, aquí es cuando se encarga de mostrar una zona determinada de la escena y no se centra en el sujeto completo, sino en un elemento que sujete un complemento, un solo ojo, unos labios, etc. El siguiente punto serían los tipos de planos en cine y fotografía según el ángulo. Entre ellos tenemos el plano cenital. Este plano consiste en realizarse, o básicamente se realiza desde encima del sujeto.
Luego tenemos el plano picado, que para hacer un plano picado, aquí ya consiste en situarse por encima del sujeto de forma oblicua a unos 45 grados aproximadamente, hasta menos de 90 grados. Luego tenemos el plano contrapicado, que aquí se realiza situándose justo enfrente del sujeto, a una altura por debajo de la de sus ojos. Luego tenemos el plano nadir, que este plano vendría siendo lo opuesto al plano cenital, es decir, situarse en la parte justamente debajo del sujeto de forma perpendicular al sujeto. Luego tenemos el plano dorsal, que nos introduce dentro de la escena como si fuéramos un espectador. Y por último el plano escorzo, que vendría siendo ese tipo de planos más utilizados en el cine para las conversaciones de dos personas, en la que en esta escena aparecería la persona que escucha de espaldas y la que habla de frente, con el rostro a la vista y con la cámara colocada a 45 grados del sujeto. Luego tenemos el ritmo. En postproducción definen por lo menos el ritmo como esa ordenación narrativa y rítmica de los elementos objetivos de la narración. Aquí es cuando consiste en escoger, ordenar y unir, por supuesto, una selección de los planos a registrar, por lo menos según una idea y una dinámica determinada, y a partir del guión la idea del director y el aporte del editor, ya que cada escena se hace de varias tomas y que existen miles de tomas diferentes en una película. El montaje constituye una ardua labor. Siguiendo la trama del guión, el editor en general tiene la libertad para montar las diferentes tomas realizadas de una escena de la manera que se estime más apropiada y decidir cómo va a enlazar una escena o secuencia con la siguiente. Pues dicho esto, básicamente se entiende que el proceso, o mejor dicho, todo lo que tiene que ver con montaje, es una de las disciplinas fundamentales más importantes en un audiovisual. Y ahora vamos a finalizar con el reportaje, el documental, su estética audiovisual. Primero quisiera definir el concepto de la estética, pues esta es considerada como la rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza y el arte. Ahora, si agarramos este concepto y lo unimos con una película, es decir, con el concepto de la película, tendremos la estética de una película, que sería la producción cinematográfica del concepto estético, es decir, aquella idea o palabra que define la esencia de la película y que tiene como particularidad el ser inclusiva, o sea, que como idea puede abarcar todas las ideas relacionadas directa o indirectamente con ella. Y si agarramos el concepto de estética y lo unimos con lo audiovisual, tenemos el concepto de todo conocimiento y capacidad de análisis de las relaciones entre imágenes y sonidos, desde el punto de vista estético y narrativo, en base a los planteamientos de la teoría de la percepción y de la significación. Y este sería ya toda la información del día de hoy. Espero que te haya gustado el video y que te hayas informado, que es lo más importante. Nos vemos en otra oportunidad, así que sin más que agregar, nos vemos hasta la próxima.